Buenos días. Aquí estamos para contar un poco la historia de la fonda que se fundó en el año 1900. Entonces yo nací en el 35 y puedo contar pues algo pues de mi vida, de mis padres, de cuando se fundó la fonda, que como os he dicho se fundó en el año 1900. Yo no nací aquí, nací en la Plaza Ventura Rodríguez, donde llamaban El Paraíso, y a los 3 meses ya me vine aquí a la fonda. Entonces pues empecé pues los estudios normales de aquellos tiempos. Me acuerdo que una señora pues nos cobraba 10 céntimos, teníamos que llevar la sillita, nos enseñaba pues los palotes y bueno, íbamos en plan de juerga y lo pasaba muy bien pues eso, pues con 3 añitos o así. Entonces, pues mi padre tenía carnicería y bar, pues se lo dejó su padre. La casa toda esta costó, me parece que están puestas en las escrituras, que se llama La Hijuela, costó 4.000 pesetas. El beato Benito Menni, pues le comentó a mi bisabuelo que tenía que poner aquí una fonda, porque era una cosa muy buena para los enfermos, los familiares que venían, y por eso puso una fonda, que era una casa de huéspedes, donde aquí pues se comía, se dormía, lo normal. Entonces, pues ya pues se heredó la tradición y mi padre se quedó con la fonda, mi abuelo murió joven con 63 años y ya mi padre se hizo cargo de la fonda. Entonces, ya pues en la escuela, lo normal, como os he dicho, lo íbamos a las escuelas ahí de la plaza y ya pues yo pues hice los estudios primarios nada más y enseguida pues con 8 o 9 años pues me vine aquí a la fonda. Y yo pues he vendido chatos de vino pues a 10 céntimos, a 20 céntimos. Me acuerdo siempre que vendía a mi padre las chuletas pues a 2 pesetas de corderito lechal y se daban aquí las meriendas y las cosas. Y una cosa muy curiosa también es que se daban bodas, se cobraba 2 pesetas por 2 tazas de chocolate, una torta que la hacía Joaquina la Bien Hecha, que lo más antiguo sabéis quién era, y aquí se daban las bodas del típico chocolate. De las experiencias de la guerra, pues no me acuerdo mucho porque, claro, pues tenía, pues si nací en el 35, pero me acuerdo de algunas cosas. Por ejemplo, aquí en la plaza, pues estaban, pues eso, los milicianos y las tropas. Y me acuerdo estupendamente que estaban los fusiles puestos como unas cabañitas. Y yo me metía por debajo de esas cabañitas. Porque nosotros pasamos aquí toda la guerra. Mi padre no se quiso ir, y aquí pasamos toda la guerra. Se abrió el bar normalmente y aquí se vendía y estupendamente. Y yo me iba a jugar, pues eso, con los militares ahí a la plaza con 3 o 4 años. Y aquí pues pasamos, ya os digo, toda la guerra y luego ya pues después de la guerra, pues nada, aquí en el bar, pues yo iba a la escuela por las mañanas y por las tardes y luego pues aquí a mi padre pues le ayudaba. Ya os he dicho, con 8 o 9 años. Esas son las cosas que me acuerdo, tristes de esas cosas de la guerra civil que jamás vuelva a ocurrir. ¿Te acuerdas cómo eran las fiestas en aquella época? Pues sí, me acuerdo estupendamente, porque fíjate, mi padre entonces pues traía una animadora y traía 5 músicos. Me acuerdo que una vez yo comentando con la animadora, pues tendría yo pues eso, 8 o 9 años. Y digo, pero es que no te veo mucho que sales a cantar. Dice, si tu padre me da 125 pesetas, dice, y he salido ya 30 veces. Me acuerdo yo de chiquitito que se lo comentaba. Y aquí pues era mucha ilusión, pues había una orquesta y cantaba la animadora que se llamaba Palomita y se pasaba muy bien. Y era la gran atracción del pueblo. Otra anécdota muy bonita de las fiestas es que precisamente este aparato de radio que está aquí le compró mi padre, pues eso, pues hace unos 50 años, y ponía los programas de la fiesta. Gran atracción en las fiestas este año es escuchar un aparato de radio que ha comprado la fonda. Y había, yo que sé, pues un montón de gente escuchando pues la música y estaba el aparato con una palomilla puesto porque sacábamos un mostrador a la calle, se ponían unas lonas de la Renfe, de esas que tapaban los vagones, se ponían unas lonas, se adornaba con las hojas del paluduz, eso que comen los chicos, de las raíces. Se ponía guirnaldas, banderitas, que esas las hacían las abuelas. Y estaba muy bonito las fiestas en aquellos tiempos. Y era el tradicional chocolate de aquí de toda la madrugada que se tomaba. Y luego una cosa en la que todo el mundo, digamos, recuerda con mucha nostalgia son los límites del pueblo.
ser que antes había una especie de círculo en torno al pueblo, que es donde se acababa, que es donde los niños jugaban, donde la gente iba... Sí, Digamos, ¿tú recuerdas cuáles eran esos límites más o sí, menos? se jugaba mucho en las eras, que ahora pues es donde está todo eso Instituto. del instituto, todo lo que hizo allí varios bloques Muñoz Fraile, Plaza Pintor Sorolla se llama, ¿no? Goya. Goya, Plaza del Pintor Goya, que no me acuerdo. Y nada, ayer donde se jugaba. Y otra cosa muy graciosa es que yo me acuerdo también un poquito, que en el medio de la fuente, pues había como, porque hay agua en la parte de donde está el kiosco, y había como un gran socavón o una gran zanja, y ahí se tiraba la basura, fíjate. Luego ya se tiró detrás de la iglesia, que lo llamaban el Pilar. Y otra de las cosas que yo quiero recalcar es lo típico que era Rogelio, que era el alguacil, era el pregonero y era el hombre que yo siempre digo que había que haberle hecho un pequeño homenaje o un pequeño monumento, porque era un señor que iba con un carrito, con una mula por todas las calles del pueblo recogiendo la basura. Y a lo mejor se nos perdía el que tenía ganado o el que tenía, yo que sé, un corderito, porque era muy típico tener chivas en las casas. Venga, Rogelio, pregóname. Y por 10 céntimos se ponía al medio de la plaza. Se ha perdido la oveja del tío Meterio. Y le dabas 10 céntimos. Entonces, este señor Rogelio trabajó mucho en el ayuntamiento de Cienpozuelos. Es el que barría, es el que cogía las basuras. Y se la ha tenido un poquito olvidado. Yo me acuerdo mucho de Rogelio, que era un santo, era una bellísima persona. Y yo le dedico este gran recuerdo a Rogelio. Todavía vive su hijo, bueno, tendrá mi edad aproximadamente. Pero era un gran hombre Rogelio, un gran hombre. Y está un poquito olvidado Rogelio. Era un santo, repito. De la época esta de la gran hambruna, de la necesidad después de la guerra, ¿recuerdas algo de forma especial? Pues no, porque yo no me preocupaba de esas cosas, nada más que en jugar pero no me preocupaba mucho. ¿Ni tenías conciencia de que hubiese algunas familias tuviesen problemas realmente graves de alimentación, de vivienda? Sí, eso sí, había bastante, porque me acuerdo yo, pues ya sabéis, los dichosos americanos, que en la escuela nos daban leche en polvo y nos hacía mucha ilusión que nos daban un vaso de leche, pues ya sabes, el desastre de la guerra, tenga culpa en uno o tenga otro, pues fue desastroso. Me acuerdo cuando hice la comunión, que yo la hice en el Consuelo porque la iglesia de aquí, de la parroquia, la estaban pues un poco arreglando, y el día que hice la comunión pues nos dieron una onza de chocolate y una magdalenita y no sé si algo de postre, como gran acontecimiento que se había hecho en la comunión. También me acuerdo mucho de la iglesia, cuando he dicho ahora que la están reconstruyendo, el cuadro de Claudio Coello estaba quitado y estaba puesto, según pasas a la derecha, que le estaban reconstruyendo. Me acuerdo de eso, del cuadro ese. ¿Dónde ibas al colegio? ¿Y quién eran tus Pues, profesores? como dije, primero fuimos con una señora que se llama Teresa, que era la tía de la Sole, la de Arellano, que nos cobraba, ya te digo, una perra gorda, y tenemos que llevar la silla y la dejamos allí. Y luego ya, pues aquí en las escuelas, que la llamaban escuelas nacionales, con don Eusebio, le llamaban de mote el conejo, pobrecillo, y don Francisco, que tenía el cuello torcido, y allí íbamos a las escuelas, que es donde está ahora el ayuntamiento. Y allí, pues nada, es donde prácticamente pues yo aprendí mis primeras cosas. Pero luego ya mi padre enseguida me trajo aquí al bar con mi hermano y aquí estuve pues todo el tiempo. Y las anécdotas del bar, bueno, pues de enfermos del psiquiátrico, porque nosotros los de los bares hemos sido un poco, pues, enfermeros de los enfermos, porque al gran orgullo digo que Cienpozuelos ha portado y se porta muy bien con los enfermos, porque aquí ha habido, pues, os contaría pues 40.000 anécdotas. Una vez me tiraron una vitrina encima de las piernas y dice, uy, le he dado sin querer y se ha caído. Nada, no te preocupes, venga, vamos a tomar una cervecita, todos los aperitivos por el suelo. Otro me dijo, dice, ¿has visto un aparato de radio chiquitito que yo tenía? Digo, pues yo no lo he visto, digo, aquí no te lo has dejado. Y al día siguiente vino y me dijo, dice, tarde o temprano te tengo que matar. Digo, pero bueno, pero si yo no te he cogido el aparato de radio. Venga, vamos a... O sea, les dominaba con cariño a los enfermos, pero siempre, pues como el torero al toro hay que procurar pues no darle la espalda, o sea, siempre estar con mucho cuidado
porque los enfermos, claro, pobrecillos, es la cabeza que se les pone mal, pero 40.000 anécdotas de Cienpozuelos. Una anécdota muy graciosa que contaba mi padre de su madre, me acuerdo que siempre lo contaba. Una vez, pues vino un enfermo, era a la 1 de la mañana o así, llamó a la puerta y estaban, pues claro, toda la familia en el comedorcito pequeño. Dice, es que vengo aquí, dice, a pernoctar esta noche. Dice, pero no trae usted... Mi abuelo ya se lo figuró porque, claro, a los enfermos siempre se les conoce. Dice, ¿no trae usted equipaje? Dice, pues no, dice, yo el único equipaje que traigo es este. Y puso encima de la mesa una pistola. Mi abuela, mi abuelo, todos los... Me parece que estaba también el cura, porque es donde se juntaban aquí la tertulia, el médico, lo que pasa, las cosas de los pueblos. Pues todos con un miedo terrible. Y otra anécdota muy graciosa, que también eso pasó al poco tiempo de esto. Venían dos hermanos, esto pues pasaría pues hace pues 80 años o así. Venían dos hermanos del tren. Entonces uno de ellos era el enfermo. Estaba prácticamente... desvariaba mucho, o sea, son de los enfermos que te engañaban, decía mi abuelo. Y dice, me voy a adelantar un poco, ya sé que me traéis aquí un poco para que me repongan esta casa de salud. Entonces, dice, bueno, pues dice, yo voy a pasar, dice, si ya sé lo que es Cienpozuelos. Y pasó a la portería y dijo el enfermo, dice, aquí traigo a mi hermano que viene por aquí abajo, dice que está enfermo, dice, el pobrecito está muy mal de la cabeza. Dice, todo su empeño es que el enfermo soy yo, pero ustedes síganle la corriente, yo lo que quiero es que se quede allí. Esto es a especie de un chiste, pero esto ha pasado en la realidad. Entonces pasó el enfermo, el bueno, aquí venimos porque se viene a reponerse mi hermano un poco porque ha tenido mucho estrés de trabajo y tal. Ah, sí, no se preocupen. Y le metieron al enfermo y el enfermo pues se la largó a Madrid hasta que ya se enteraron. Eso es una anécdota que a mí siempre me ha hecho mucha gracia. Y como muy bien sabes, había algunos enfermos que formaban casi parte del pueblo, ¿no? Sí. ¿Recuerdas algunos nombres? Bueno, aquí todos, y vosotros los más jóvenes, os acordáis del Chispi. El Chispi era muy típico, el enanito también Santiago. Luego tenemos unos enfermos que han sido pues verdaderos genios, como era Cristobalia. Cristobalia es que hablaba mucho en verso, porque él se sentaba aquí en la plaza nuestra, aquí en la terraza, y decía siempre, bueno, él no es que se repetía, pero voy a decir alguna de las cosas porque él hablaba siempre en poesía. Decía, el mundo es un manicomio, Cienpozuelos en la oficina, lo sabe el mismo demonio y la providencia divina. Le salía, porque él hablaba todo en verso. Y en ese momento yo vi que pasó una de las chicas muy majas de este pueblo, que no sirve decir quién es, y dice, vaya dama, dice, dejar paso a esta hermosa dama que me figuro tendrá vecino en la cama. Todo lo que hablaba el hombre este era así. Así lo hablaba el hombre. Luego estuvo Carlos Ragel, que ese era un gran pintor que pintaba siempre en esqueleto. Y de hecho hay muchos cuadros, o sea, los caballos, Don Quijote, todo en esqueleto. Y luego una anécdota, esas desagradable por un lado, de un boxeador Jiménez, que vino aquí, que un enfermo de aquí del pueblo, pobrecillo, sacó una hoz y se la quitó, y gracias a ese pues no pasó ningún desastre. Que la anécdota que cuento yo de este enfermo, que es que la tengo grabada, lo que es la vida y cómo muchas veces nos portamos todos sin querer, porque el ser humano somos así. El boxeador este Jiménez, que era un gran boxeador, pues estaba tocado, le dieron un puñetazo y estaba el hombre pues mal de la cabeza. Y el primer día que vino, esto lo cuento yo, lo que somos todos, vino con su madre, con el manager, lo menos 20 personas con él, su mujer. Carlos, viene la madre, dice, prepararnos, esto te hablo pues hará unos 40 años, prepararnos una comida porque queremos pues estar aquí con mi hijo. Vino la madre, ya te digo, se juntaron unas 30 personas. Y aquí todo, pues eso, agasajándole, pues no te preocupes, ya te pondrás bueno. Al mes siguiente vino la madre, la mujer y el manager, nada más. Y al otro mes siguiente veo a la madre a encargarme la comida, que venían cada vez a verle.
Señora, ¿cómo viene usted sola? Dice, mira, la mujer le ha dejado, el manager ya tiene otras ocupaciones y los amigos tienen muchas ocupaciones. Dice, y yo vengo. La mujer llorando, dice, me encuentro sola. Pero ¿por qué somos así y nos portamos con nuestros semejantes de esta forma? Pues esa anécdota que la cuento. Y ya los días siguientes pues venía la madre sola. ¿Y qué contabas de un hecho de la hoz? Es que yo quiero recordar algo. Bueno, aquí un enfermo de Cienpozuelos, natural de aquí, pobrecillo, era una bella persona, pero estaba el pobrecillo pues mal. Pues este enfermo pues estaba ingresado aquí y se escapó de la plaza y llevaba una hoz en la mano, pues como era un enfermo, pues pudo pasar cualquier desastre. Entonces este Jiménez, pues, venga, que somos amigos, que no te preocupes. Y le dio un trastazo en el brazo, pero con una habilidad tremenda, pues es un boxeador y le quitó la hoz y bueno, ya le ingresaron otra vez y no pasó nada.